Buenos días, mi nombre es Lucía Rivera Lara, soy neuróloga y neurointensivista en la Universidad de Stanford y estoy súper emocionada de platicarles de uno de mis temas favoritos, que es la autorregulación cerebral en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Primero que nada, quiero darle las gracias al doctor Jorge Mejía Mantilla por haberme invitado a dar esta charla y vamos a empezar. Les voy a compartir mis diapositivas. Estas son mis declaraciones. No me dieron una beca de la Asociación Americana de Neurología para realizar estos estudios y así como también nos dieron apoyo de la compañía de Medtronic para el equipo. Los objetivos de esta charla es definir y caracterizar la autorregulación cerebral, platicar de cómo se puede medir y al final vamos a platicar de los estudios de autorregulación específicamente en pacientes con hemorragia subaracnoidea. El objetivo del cuidado neurocrítico es evitar el daño secundario y optimizar el flujo cerebral para garantizar suficiente entrega de oxígeno y glucosa. Esto representa un problema en la hemorragia subaracnoidea y en otros tipos de daño cerebral agudo, porque muchos de sus pacientes tienen falla de la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral se refiere a la habilidad de las arteriolas cerebrales para mantener un flujo cerebral constante en respuesta a diferentes estímulos externos. Como ustedes pueden ver aquí, hay diferentes cambios en el diámetro de las arteriolas para mantener este flujo constante. El problema es que muchos de nuestros pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen falla de la autorregulación, tienen una curva mucho más estrecha o una curva movida hacia la derecha. La vasorreactividad cerebral se refiere específicamente a la habilidad del músculo liso vascular para responder a cambios de la presión transmural, que es solo uno de los mecanismos que ayudan al cerebro a tener esta meseta con un flujo cerebral constante. Otros mecanismos incluyen el mecanismo metabólico, que a diferentes cambios en la concentración de dióxido de carbono provoca dilatación o vasoconstrucción de los vasos cerebrales. El mecanismo endotelial, en donde hay diferentes secreción de sustancias paracrinamente, como la endotelina y el tromboxano, que provocan vasoconstrucción en el músculo liso, o el óxido nítrico, que provoca dilatación. El mecanismo neurogénico, en donde las células neurogliales contribuyen al control de los vasos pequeños, secretando diferentes neurotransmisores para cambiar el diámetro de los vasos sanguíneos. Este es uno de los consensos internacionales del monitoreo multimodal, donde recomendaron que la autorregulación cerebral se use para el manejo de estos pacientes y su pronóstico, aunque esto es basado en a nivel de evidencia moderada. Y también que se use para el monitoreo de la presión de perfusión óptima y el cálculo de la presión de perfusión óptima, aunque esto también es basado en un nivel de evidencia baja. Es importante que nosotros pensemos acerca del límite inferior de la curva de autorregulación, porque es muy diferente dependiendo del individuo. En esta tabla, en donde especifica todos estos estudios que se hicieron hasta 1997, en donde estos pacientes se les dieron vasodilatadores para que desarrollaran signos de hipoperfusión cerebral, así como mareo, desmayo. Vieron que el límite inferior es muy diferente y que variaba de 33 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio. Y esto es muy diferente al límite que utilizamos en la mayoría de nuestras terapias, con un límite de más de 65, en donde estos pacientes que tienen una curva que está movida hacia la derecha van a tener hipoperfusión cerebral.
¿Cómo podemos monitorizar la autorregulación? Pues va a depender mucho del monitoreo que tengas a la mano. Por ejemplo, si tienes monitores de presión intracraneal, puedes monitorizar la autorregulación, ya que la presión intracraneal es un buen sustituto del volumen sanguíneo cerebral. Si tienes monitores de tensión de oxígeno, también pueden ser buen sustituto para el flujo sanguíneo cerebral si el metabolismo cerebral es constante y la oxigenación arterial también está estable. Si tienes doble transcraneal, lo puedes utilizar porque el flujo sanguíneo cerebral se asimila a la velocidad cerebral cuando el diámetro de la arteria monitorizada no cambia. O si tienes espectroscopía infrarroja cercana, puedes utilizar la saturación cerebral para que puede ser un buen sustituto del flujo cerebral si el metabolismo cerebral es constante, así como la oxigenación arterial. Dependiendo del método que utilices, vas a tener que, el índice de autorregulación va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los monitores de la PIC, se monitorea el índice de reactividad de presión, que es la correlación entre la PAM y la PIC. El del caso de los monitores de tensión de oxígeno, se monitorea el ORCS o el índice de reactividad de oxígeno, que es la correlación entre la PAM y la tensión arterial de oxígeno, la tensión cerebral de oxígeno. Y en el caso del doble transcraneal, se monitorea el índice de velocidad de flujo, OMX, que es la correlación entre la PAM y la velocidad cerebral. Y en el caso de la espectroscopía infrarroja cercana, se monitorea el índice de Cox o el índice de oximetría cerebral, que es la correlación entre la PAM y las ondas lentas de la saturación cerebral de oxígeno. Como ustedes pueden ver, no solamente tenemos el índice de velocidad promedio, como platicamos antes, pero también hay otros índices derivados del doble transcraneal, como el síndrome, el índice de la velocidad sistólica, que vamos a platicar más adelante, y el índice de autorregulación ARI. La autorregulación dinámica nos da la oportunidad de monitorizar a nuestros pacientes continuamente en la terapia neurointensiva. Y, por ejemplo, usando estos equipos, el Doppler transcraneal y la espectroscopía infrarroja temprana, que son no invasivos, lo que utilizamos para medir la autorregulación son estas ondas lentas que son oscilaciones que provienen del volumen sanguíneo cerebral, flujo cerebral y la oxigenación tisular, y son el resultado de funciones fisiológicas normales como variaciones en la respiración, el tono cerebrovascular y la actividad neuronal. Y, por ejemplo, en este caso, este es el equipo que utilizábamos en la unidad de cuidados neurointensivos en Hopkins. Estamos sacando los datos de la presión arterial continua del equipo de monitoreo hemodinámico que tiene el paciente, y luego utilizamos el Doppler y la espectroscopía como sustitutos para monitorizar el flujo sanguíneo cerebral, y luego podemos obtener estas curvas de autorregulación cerebral. Solamente con monitoreo en la cama de cuidados neurointensivos. Entonces ahora vamos a platicar acerca de la hemorragia subaracnoidea, después de esta introducción acerca de los diferentes equipos que puedes utilizar y de lo que significa la autorregulación cerebral. Este estudio se incluyeron 98 pacientes con hemorragia subaracnoidea y se monitorizaron continuamente por los primeros 5 días con equipos no invasivos como el Doppler transcraneal
y la espectroscopía infrarroja cercana, y lo que encontraron es que los pacientes que tenían falla de la autorregulación en los primeros 5 días después de la hemorragia tenían un incremento en el riesgo de isquemia cerebral tardía. Aquí está, por ejemplo, el grupo de pacientes con autorregulación intacta y el grupo de pacientes con autorregulación, con falla de la autorregulación con Doppler y con espectroscopía infrarroja cercana. Este es otro estudio en 85 pacientes con hemorragia subaracnoidea y en este estudio monitorizaron los pacientes con el índice de reactividad de oxígeno que se deriva del índice de tensión de oxígeno invasivo. Y lo que vieron es que los pacientes tenían un incremento tenían una falla de la autorregulación cerebral, los que tuvieron malos resultados con mal pronóstico y también tenían un nivel de tensión arterial de oxígeno mucho más baja y la presión de perfusión también era más baja en los días de vasoespasmo y la presión intracraneana no estaba muy elevada en ninguno de los dos grupos. Entonces concluyeron que la autorregulación cerebral estaba estadísticamente asociada al pronóstico, sugiriendo que la falla de la autorregulación sea un factor importante en la patofisiología de la enfermedad. Y esta es una de las teorías acerca de la isquemia cerebral tardía, en donde la disminución de óxido nítrico, que como les comenté, tiene un gran valor en la autorregulación cerebral, puede causar una falla de la dilatación. Por ejemplo, se ha demostrado que hay una inhibición de la sintasa endotelial de óxido nítrico por la hemoglobina que se distribuye en el líquido cefalorraquídeo. Y estudios en animales con hemorragia subaracnoidea han demostrado que un incremento en la disponibilidad de óxido nítrico los protegió del vasoespasmo. Y también al mismo tiempo hay un descontrol simpático porque hay una gran actividad simpática después de la hemorragia subaracnoidea que podría provocar una vasoconstricción severa que hace que los vasos no se pueden dilatar. Y esta falla en la autorregulación cerebral puede que esté asociada al inicio, a la isquemia cerebral tardía. Este es un estudio súper interesante que se acaba de publicar, hace 2 años en la revista Cuadro Neurocrítico, en donde por monitoreo temprano con Doppler transcraneal de la autorregulación cerebral, independientemente predijeron el pronóstico del paciente. Es un estudio de 40 pacientes en donde la respuesta de la autorregulación fue medida por la respuesta hiperémica transitoria, que es normal después de una compresión carotidia. Como ustedes pueden ver aquí, este es un trazo normal en donde está la velocidad de la carótida y luego la comprimen y luego transitoriamente y después hay una respuesta hiperémica que es lo normal, que es un incremento de más del 10% de lo basal. En estos pacientes que tienen falla de la autorregulación no hay esta respuesta hiperémica. Y entonces dividieron los pacientes entre los que tuvieron respuesta hiperémica y los que no, los que tuvieron la falla de esta respuesta hiperémica, o sea, falla de la autorregulación, tuvieron un incremento insignificativo. 80% de estos pacientes tuvieron malos resultados, un mal pronóstico con más discapacidad y muerte. Y estos pacientes, muchos de ellos desarrollaron infarto cerebral y ninguno de los pacientes que tuvieron la autorregulación preservada desarrolló infarto cerebral, aunque los dos también desarrollaron vasoespasmo definido por Doppler transcraneal. Este metaanálisis trató de investigar la predicción de la falla de la autorregulación cerebral para predecir la isquemia cerebral tardía. Incluyeron 7 estudios en donde vieron que el área debajo de la curva para la falla de la autorregulación cerebral para predecir la isquemia cerebral tardía es de 0.87, que es muy bueno, con una sensibilidad del 80%, con una especificidad del 85%. Esos resultados son súper interesantes.
Este es otro estudio con neuromonitoreo de 242 pacientes con hemorragia subaracnoidea severa que requirieron un monitor de presión intracraneana y los monitorizaron por los primeros 10 días. Lo que encontraron también es súper interesante porque estos pacientes, como pueden ver, los que tuvieron pronóstico bueno, con menos discapacidad y menos muerte, la presión arterial media estaba de 90 a 110 y la presión, estos pacientes no tuvieron tampoco un incremento significativo de la presión intracraneal y también tenían una falla de la autorregulación. Estos pacientes que tuvieron peor pronóstico, que se desarrolló más una vez que estaban entrando a la etapa de vasoespasmo. Y estos investigadores encontraron entonces que una presión intracraneana más de 20 la asociaban a mal pronóstico y que en el periodo de vasoespasmo valores de presión de perfusión cerebral bajos a menos de 90 estaban asociados a mal pronóstico. Entonces, como les comenté, los efectos posibles de la hemorragia subaracnoidea en la autorregulación es que hacen una meseta estrecha, hay pérdida de la autorregulación o la curva está movida hacia la derecha. Nosotros pudimos demostrar que la curva se mueve a la derecha y que de hecho está estrecha. Este es un estudio que hicimos en pacientes. Este paciente de hecho tenía una hemorragia subaracnoidea severa y desarrolló vasoespasmo en el día 14 y como ustedes pueden ver, este es el primer día en donde se monitorizó con espectroscopía infrarroja cercana y la meseta la tenía entre 70 y 80 milímetros de mercurio y el paciente estaba bien, había despierto, hablando, moviéndose y luego desarrolló desarrolló coma, empezó y se demostró que tenía una hipoperfusión cerebral con una tomografía, así como también se confirmó con una resonancia magnética de perfusión y cuando lo monitorizamos durante esa etapa de vasoespasmo severo y deterioro clínico, vimos que la curva estaba movida hacia la derecha con una meseta entre 90 y 100 milímetros de mercurio y cuando este paciente tuvo el pico de vasoespasmo, la presión óptima calculada por neuromonitoreo fue de 120. Entonces sí se pueden trazar estas curvas de autorregulación con monitorización multimodal continua. Y interesantemente, en esta serie de casos que publicamos, que eran 30 pacientes, algunos de ellos no con hemorragia subaracnoidea, pero con otro tipo de daño primario cerebral, los límites inferiores y superiores de las curvas fueron de 86 a 93 milímetros de mercurio, que es mucho más alto que el límite de 65 que se maneja generalmente en las terapias no intensivas. Nosotros estamos interesados en saber si podíamos optimizar la presión de perfusión en esos pacientes con coma y saber si esto puede ayudar a mejorar el pronóstico. Hicimos este estudio observacional en la unidad de cuidados neurointensivos, en donde enrolamos pacientes con coma agudo y solo de estos pacientes el 30% tenía una hemorragia subaracnoidea y lo que vimos es que la PAM que tenían en comparación con la PAM óptima que se calculaba por el neuromonitoreo iba de menos 20 a más 20 milímetros de mercurio y los pacientes que tuvieron malos resultados con más discapacidad y muerte tuvieron una diferencia mucho más alta en la presión que tenían comparada con la presión óptima definida por el neuromonitoreo y también los que tuvieron más tiempo afuera de esta presión óptima tuvieron incremento en la mortalidad. Y como les dije, esto solo incluyó 30% de pacientes con hemorragia subaracnoidea y esto no significa que cambiando esta presión que tienen por una presión más alta, de hecho vamos a cambiar el resultado de los pacientes. Para eso necesitamos hacer estudios randomizados que de hecho intervengan en la presión que tiene el paciente para aumentarla dependiendo de el límite fijado por neuromonitoreo. Y yo espero que en los siguientes años podamos ver algo de esos resultados.
Y quiero concluir dándole las gracias a mis mentores y a co-investigadores que han permitido la publicación de los últimos estudios que les comenté. Y en conclusión, la autorregulación es un buen pronóstico de la isquemia cerebral tardía en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Hay métodos no invasivos e invasivos para monitorizar continuamente la autorregulación y se necesitan más estudios para confirmar si manipulando la presión arterial media al punto óptimo definido por neuromonitoreo se puede mejorar el pronóstico del paciente neurocrítico. Muchas gracias. Esta es una foto del hospital donde trabajo ahora en Stanford y este es mi correo para cualquier pregunta que tengan. Un placer haber estado con ustedes. Gracias.